Muy buenas noches, amigos y amigas. Nos encontramos una semana más en ¿Y tú qué opinas? De día martes. Un maestro una vez me enseñó que las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Justamente eso es lo que le sucede en muchas ocasiones a personas, a historias, a vivencias que todos consideramos en ocasiones sabidas y como no las hablamos, como no las recordamos, las olvidamos. El próximo lunes 27 de julio se conmemoran 100 años del incendio, ataque y matanza de la Federación Obrera de Magallanes. Es por eso que este día martes hemos decidido que sea un programa especial para hablar sobre esta organización sindical de inicios del siglo XX. En el primer bloque conversaremos con el profesor de Historia y director del CIA, Valentín Aguilera, y en el segundo bloque con el actor y presidente regional de Sidarte, su filial Magallanes, Juan Manuel Herrera Andrade. Con ellos conversaremos de el hito en específico y el contexto, como también de las expresiones culturales y artísticas que se han emanado desde ese horroroso instante del 27 de julio de 1920. Valentín, ¿cómo estás? Muchas gracias, Javier, por la invitación. Estamos muy bien en este. ¿Qué era esta organización obrera? ¿Cómo funcionaba? Y en qué contexto histórico se veía? Y como nos acordábamos antes de salir al aire, con Valentín habíamos conversado ya sobre estas situaciones y él también había trabajado en esto desde la universidad, entonces cuando era estudiante. Entonces por eso es bueno replicar estos temas con quienes le han tenido un cariño de investigación y de búsqueda. Valentín, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, Javier, nuevamente por la invitación. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan, que nos observan a través de las distintas posibilidades de Polar Comunicaciones. Bueno, efectivamente, también felicito la posibilidad de recordar en este minuto este centenario de la Federación, bueno, de la masacre de la Federación Obrera de Magallanes, como se titula también el libro de Carlos Vega Delgado. Y quizás nosotros estamos conmemorando hechos trágicos. En realidad es también un punto importante. Seguramente distintas instituciones, distintas agrupaciones preocupadas por la historia social de nuestra región también lo están haciendo, pero es importante recordarlo no solamente a través de un hecho trágico, ya que así fue el incendio, ¿cierto? Y asalto del local de la Federación Obrera de Magallanes, sino también recordar, en este caso, lo que fue una organización social de envergadura, una organización social muy potente que aglutinaba a la gran mayoría de los trabajadores, ¿cierto?, de la región de Magallanes y que tuvo un principal auge en la década de 1910. Conversábamos también en esos minutos que es una organización que está situada en un contexto, en un tiempo histórico especial, de una ideología anarquista, ¿cierto? Y que obedece también a una circunstancia especial que vive la zona, que vive en este caso la ciudad de Punta Arenas. Pasamos en este periodo, entre 1890 hasta 1920, unos ciclos demográficos muy significativos, que justamente a través de la actividad productiva que se estaba dando en la región de Magallanes, la población empieza a crecer exponencialmente, ¿ya? Podemos encontrar al inicio de este ciclo un pueblo, ¿ya? O una aldea, como dice el historiador José Gregorio Díaz, ¿cierto? Una aldea con 3.500 habitantes, de repente nos encontramos con una ciudad cosmopolita que tiene más de 20.000, ¿ya? En ciclos en donde la población incluso se duplica, ¿ya? Ahí hay varios elementos que nosotros podemos destacar para conocer justamente cómo era esta sociedad a comienzos del siglo XX. Ya hablamos de una sociedad cosmopolita, una sociedad en donde en algún momento, me parece mucho que para la época del censo de Lautaro Navarro de 1907, tenemos incluso un empate entre la población que es extranjera y la población que es connacional, ¿ya? Y población que es connacional fundamentalmente, que viene, ¿cierto?, de la zona de Yanquihue, de Palena, de Chiloé fundamentalmente, ¿ya? Y eso también conforma una sociabilidad muy potente, ¿ya? Que da inicio, finalizando el siglo XIX y ya iniciando el siglo XX, a un conjunto de organizaciones sociales, sociedades de socorros mutuos, asociaciones mutuales, agrupaciones también que tienen que ver con las distintas nacionalidades que se expresaban en la sociedad de Magallanes y también medios de comunicación.
hablamos de medios de comunicación en distintos idiomas, inglés, ¿cierto? Eh, Yugoslavo, diríamos en otro tiempo, croata, ¿no es Claro. cierto? También alemán, portugués, italiano, etcétera. Hablamos de un periodo de mucho fulgor de la sociabilidad, y en ese marco es que se constituye en este caso la Federación Obrera de Magallanes. Entendiendo entonces el momento histórico que estamos refiriendo, ¿no? De inicio del siglo XX. Hay algo, obviamente, que va a marcar la diferencia, no solamente la llegada de personas de otras nacionalidades y también del país, sino también el asentamiento de la oveja en este territorio. Y justamente que va a generar otros espacios económicos y que estos nombres de calles, de monumentos, comiencen a tener tierra en la región, pero estamos hablando ahora de el otro espacio social que son los trabajadores, la organización obrera, y has mencionado en esta sociedad cosmopolita que era Magallanes. Y justamente ahí hay un punto importante para señalar. eh, ¿Qué era la FOM como organización? ¿Cómo se origina? ¿Cuáles eran sus objetivos? Sí, la Federación Obrera de Magallanes nosotros no la podemos entender o conocer, digamos, en su magnitud sin conocer sus preámbulos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las organizaciones sociales, claro, por un lado hablamos de organizaciones que tienen que ver con, eh, con ciertas organizaciones de beneficencia, de atención social, etcétera, de apoyo en ese aspecto, pero por otro lado también ya la ciudad, ya la zona había experimentado una trayectoria que en la conformación de sindicatos, ¿cierto?, de organizaciones obreras, organizaciones políticas, de medios de comunicación escritos que tuvieran también que ver con estas aspiraciones político-ideológicas que estaban acá, pero que también estaban en el mundo. Es decir, cuando hablamos de la congregación de personas de distintos países, también hablamos de la llegada de pensamientos de otros lugares. No estamos hablando, por ejemplo, ahora con la inmediatez del Internet, Claro. que sabemos lo que está pasando en todos lados, las ideas también llegan desde otros lugares. Hay unas teorías muy interesantes que algunos historiadores le han puesto como lápida, entre comillas, punto final, con respecto a cómo, y otros no, ¿ya? Con respecto a cómo llegaron las ideas anarquistas a la región de Magallanes, por ejemplo, que son las ideas que en definitiva impulsan la creación de todas estas organizaciones obreras, sindicales, ¿cierto? Y está la idea que establece el historiador Marcelo Segal, ¿ya? Que señala, un historiador chileno clásico, que señala en este caso que comuneros de la Comuna de París, ¿cierto?, de 1871, en algún momento llegaron a la región a la Patagonia, ¿cierto?, a la ciudad de Punta Arenas, ¿ya? Distintos historiadores, como en este caso como don Mateo Martínez, o incluso ya dentro de los historiadores regionales, u otros historiadores, en este caso nacionales que estudian el fenómeno social como Sergio Grez, han dicho que en realidad no hay evidencia suficiente para señalar de que esto se produjo, pero lo que sí tenemos nosotros es, entre comillas, quizás un eslabón perdido, en el cual no sabemos efectivamente en qué momento o desde dónde precisamente aparecen estas ideas, ¿cierto?, anarquistas, estas ideas socialistas, que se empiezan a expresar de manera evidente, ¿cierto?, a finales del siglo XIX. Aparecen, ¿cierto?, medios de comunicación. En 1897, ¿cierto? Aparece un, entre comillas, llamado que tuvo una aparición chiquitita, un mes, el Partido Socialista de Punta Arenas, por ejemplo, ya como una organización que tenía que ver con esto, y también ya a contar del inicio del siglo XX empiezan a aparecer los primeros sindicatos, que son los que en definitiva también dan lugar, ¿cierto?, a estas organizaciones. Lentamente, ¿cierto? Las organizaciones sindicales empiezan a armarse, ¿cierto?, a crecer, y en la sociedad, en este caso la agrupación de carneros, ¿cierto?, en 1911 se organiza, aproximadamente, bueno, en los primeros meses de 1911, y ya en junio consideran que efectivamente su acción era muy limitada porque estaban solamente restringidos a las personas que trabajaban en frigoríficos, y decidieron ampliar, digamos, el abanico de acciones, o en este caso de asociados, y así se origina la Federación Obrera de Magallanes, pero también partiendo de la base, como bien decía en este caso Javier, de que había una articulación propia de la actividad laboral, que era la actividad ganadera, y por lo tanto, obviamente en este caso, y en el marco de la sociabilidad que existía en este minuto,
nosotros teníamos que, claro, que la persona que trabajaba en el frigorífico también estaba conectado con todas las personas que trabajaban en las faenas del campo, que en definitiva era el lugar donde estaba concentrado el grueso de la población en ese minuto, una sociedad que está muy concentrada en esta actividad productiva. Y ahí parte la FOM, y una FOM que tiene ciertos aspectos muy positivos, porque cuando nosotros hablamos de un sindicato, por ejemplo, en los tiempos actuales pensamos quizás en, bueno, en un espacio organizado de trabajadores que Ujú. tienen demandas reivindicativas con respecto a su situación laboral. La FOM era eso, pero también más que eso, ¿ya? La FOM tenía un teatro, ¿ya? La FOM tenía un medio de comunicación, la FOM tenía sus escuelas, la FOM estaba conectada, ¿cierto?, con intelectuales, la FOM estaba conectada, ¿cierto?, con distintas personas del quehacer local y nacional. En los salones de la FOM también existieron conferencias significativas, en otros espacios también con articulación, espacios de ese tiempo como la Sociedad de Instrucción Popular también, también con los apoyos de Gabriela Mistral, por ejemplo, cuando estuvo por acá, eh, con la presencia también de un ciclo de conferencias que dio Luis Emilio Recabarren en la zona, ya en el cual el mismo Luis Emilio Recabarren se asombraba porque la Federación Obrera de Magallanes, ¿cierto?, tenía una capacidad tan especial o tan grande de organizar a muchos más elementos, a muchas más personas de las que tenía en este caso la Federación Obrera de Chile en la década de 1910. Para una persona como Luis Emilio Recabarren, fue absolutamente asombroso, especial, y en definitiva, ese es uno de los aspectos. O sea, cuando hablamos de la Federación Obrera de Magallanes o hablamos en este caso de esta organización social, tenemos que entenderla por un lado desde el punto de vista de su ideología. Fundamentalmente era un espacio que ya cerrando la década del 20 se estaba definiendo absolutamente dentro de la bandera del anarquismo. Por otro lado, también de todos los componentes sociales, culturales y de apoyo que generaba la Federación Obrera de Magallanes, ¿cierto? Que no era solamente la acción propiamente sindical o reivindicativa. Y por último, también la parte ya, la faceta quizás de reivindicación social y sindical, que era como, era su acción en este caso principal. Y ahí, en ese marco, podemos ver la tremenda, ¿cierto?, envergadura y la tremenda también quizás influencia que generó en la construcción de la sociabilidad de ese tiempo, y esa influencia se puede ver también en los testimonios de las personas que después comentaron, ¿cierto?, los trágicos sucesos que acontecieron en 1920. Justamente ha señalado recién esta relación que existía con otras organizaciones del momento, de esta Sociedad de Instrucción Popular. Además, en el mismo periodo también hay movimiento bastante parecido en el otro lado de la Patagonia, eh, donde está también un libro con un significado bastante parecido del final, me refiero a una matanza obrera como en la Patagonia Rebelde, eh, pero que lamentablemente estas ideas también después quedan escondidas o quedan tapadas con esta acción represiva que fue esta matanza en específico. Eh, pero antes de acercarnos al mismo día 27 de julio, eh, el local de la Federación Obrera estaba no tan cercano al centro actual, digamos, pero tenía un lugar específico que ahora está no perdido, pero sí pasa desapercibido. Eh, Esta organización, además, pensando en un momento actual, perdona que te extrapole del tema, pero donde no hay CUT en la región de Magallanes, por ejemplo, nos habla de, mirando a 100 años, eh, cuántas cosas han cambiado. Te dejo la palabra antes de seguir Sí, esbozando. bueno, es una reflexión muy interesante la que se genera en este caso, porque recordaba, se me había hecho una definición de historia del historiador catalán Josep Fontana, que decía que la historia es análisis del pasado, pero para la comprensión del presente, ¿ya? La Ujú. historia en este caso no solamente se trata ¿cierto?, de conocer determinados hechos o tener, por ejemplo, una cronología de las cosas. La historia nos sirve para comprender el presente y para proyectar el futuro.
Y efectivamente, uno de los mensajes que nos deja en este caso la Federación Obrera tiene que ver quizás con los tiempos presentes. Nosotros estamos viviendo, claro, ahora en un momento particular de pandemia, pero previo a eso vivimos también un tiempo de convulsión social significativa, en donde el país en este minuto también está reimaginando las categorías con las cuales se va a construir hacia el futuro. ¿Ya? Y una de las cosas que ha surgido tanto en el tiempo, en el periodo, ¿cierto?, del 18 de octubre, del estallido, ¿cierto?, como también en este periodo de pandemia, es la, la organización de distintos sectores de la sociedad. Hoy en día, por ejemplo, han aparecido de manera espontánea en distintos lugares, tanto en la ciudad de Punta Arenas como en otros lugares del país, las ollas comunes, que son espacios, ¿cierto?, espontáneos de organización de los sectores populares para satisfacer y enfrentar las dificultades que existen en el día a día. Y nosotros en este caso podemos verificar cómo quizás ahora mismo han aparecido, ¿cierto?, estas expresiones, pero el neoliberalismo o el modelo neoliberal en nuestro país en general causó que todo este periodo de construcción, ¿cierto?, de organizaciones sindicales y políticas que tuvo una conclusión, ¿cierto?, el año 73 con el golpe de Estado, hizo que en definitiva toda esta forma de sociabilización, que tienen una construcción histórica, que tienen una trascendencia, una riqueza distinta, se perdieron en cierto sentido. Nosotros estábamos hablando, por ejemplo, de esta Federación Obrera de Magallanes, que para la década de 1910 tenía a su haber un conjunto significativo, no solamente de los trabajadores, sino de la población en general. Ya prácticamente todos los trabajadores que estaban en las faenas del campo, que era la principal faena en este periodo, participaban de la Federación Obrera de Magallanes, eran los sindicatos, en este caso, quienes podían negociar mejores condiciones para sus trabajadores. Y aparte, asociado a eso, la Federación Obrera de Magallanes se preocupaba por la cultura, por la educación, tenía su propia panadería, se preocupaba por la alimentación, ¿cierto? También, ¿cierto?, de los que integraban, en este caso, esta federación. Entonces, también en estos tiempos, ya que de hecho existe una tensión, una diferencia grande quizás con las consecuencias que ha traído para el país el neoliberalismo, es importante reconocer lo que organizaciones de otro tiempo, ¿cierto?, hicieron para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Y quizás en este caso, revisitar, ¿cierto?, la importancia y la fortaleza que tienen las organizaciones sociales ya para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Hablemos ahora del mismo día 27 de julio. ¿Cuáles son los hechos que anteceden a este ataque e incendio de la sede de la Federación Obrera Magallanes? Hay dos elementos que podríamos considerar, y disculpe si contextualizo mucho, pero creo que esa es la mejor forma, ¿cierto?, de visitar y conocer estos temas. Eh, Hay dos elementos quizás que caracterizan este periodo. Primero, la situación política del país y después, ¿cierto?, la situación política internacional. Ya estábamos hablando de 1920, julio de 1920, un espacio en donde efectivamente había pasado un par de años desde la guerra civil en Rusia con, ¿cierto?, con la victoria de los bolcheviques, ¿cierto?, de la revolución rusa en este caso, una revolución que estaba en curso, ¿eh? Porque la guerra civil en Rusia todavía no concluía, por cierto, ¿cierto? Pero sin embargo, esa era una situación, ¿cierto?, internacional que la tenía en vista en realidad todo el planeta, ¿ya? De una u otra manera. Estamos hablando de la misma década donde se produjo también la Revolución Mexicana, ya Claro. en la década de 1910. ¿Ya? Entonces, esos elementos estaban dentro de la población y generaban también polarización, ¿ya? Polarización en el sentido de que quienes tenían ideologías libertarias veían posible, francamente, ¿cierto?, la posibilidad de construir sociedades distintas, con un concepto de propiedad diferente, ¿cierto?, al que se conocía hasta ese minuto. Y también, en este caso, ¿cierto? La situación política nacional, el tema de la guerra de don Ladislao, ¿cierto? Que fue una especie como de historia de ficción que vivió, entre comillas, en el país a propósito de la aparición de un líder carismático, ¿cierto? Popular, que era Alessandri, ¿ya? Y estos elementos generaban que había una tensión, ¿cierto?, entre los distintos sectores de la sociedad. ¿Ya? En el caso de Magallanes se tradujo en
que en la creación de grupos, entre comillas, patriotas, ya, que conformaron lo que se llamaban las Guardias Blancas, ya que eran grupos de choque, ya que se enfrentaban justamente o que tenían la idea de enfrentarse a otros sectores populares, en este caso como la Federación Obrera de Magallanes. ¿Ya? Después de una asamblea de estos grupos conservadores, se reúnen las Guardias Blancas y van a enfrentar, ¿cierto?, a los integrantes de la Federación Obrera de Magallanes a su sede, ya, eh, en un momento de celebración, ¿cierto?, de los integrantes de la Federación Obrera, y de una manera bastante violenta, ¿ya? Y con la complicidad también de gente del Estado. En este caso, según los testimonios, ¿cierto?, que existen al respecto, se dispararon más de 2.000 cartuchos de balas, más de 2.000 tiros, ¿cierto?, en contra de la Federación Obrera de Magallanes. Y en ese tiempo, obviamente, que habían otras costumbres y el manejo de las armas también estaba disponible en general en la sociedad, también hubo respuesta por parte de las personas que estaban adentro del edificio, ¿ya? Pero hubieron otros factores también. Primero, la policía en este caso no intervino, a pesar de que se le señaló que tuvieran la posibilidad de intervenir. No, es más, hubo una posición cómplice con respecto a este ataque que existió a la Federación Obrera de Magallanes, por un lado, y por otro lado, ya en el final, ¿cierto?, de este enfrentamiento, cuando empieza el incendio de esta federación, cuando ya después muchos de los integrantes, las personas que estaban adentro, muchos de ellos habían arrancado hacia otros lugares, ¿cierto? Entre ellos parte de la directiva de la Federación Obrera de Magallanes, se produce el incendio. Y en ese marco el incendio, a los bomberos, ya que querían asistir para poder, digamos, resguardar el espacio, y a las personas que estaban adentro, se les impidió, ¿cierto? Se les impidió llegar, ¿ya? Por un lado, aún, ¿cierto?, hay testimonios de que a una compañía se le impidió salir desde su bomba, y por otro lado también hay testimonios de que le ocultaron el acceso al agua, ¿cierto? Hasta que finalmente el comandante de los bomberos, ¿cierto?, de la compañía que llegó ¿cierto?, a apagar este incendio, amenazó, ¿cierto?, con una pistola a la gente que le estaba negando el acceso al agua. Y ahí lograron intervenir, pero sin mucho éxito, porque ya el incendio estaba consumado. Y eso implicó, en este caso, primero, de que todas las instalaciones de la Federación Obrera de Magallanes se perdieran, ¿ya? Todo lo que es, ¿cierto?, las máquinas, las imprentas, la panadería, tenía una cantina de leche también, ya todo eso, el teatro, ya todo eso se perdió, e incluso también fallecieron adentro del salón personas carbonizadas, ¿ya? En este caso hablamos de 3 personas carbonizadas que tienen el registro, bueno, del libro, que también es altamente recomendable para conocer sobre esta temática, que es la masacre de la Federación Obrera de Magallanes, de Carlos Vega Delgado. Y así se produce, ¿cierto?, de una manera bastante trágica, al igual como decía en este caso Javier, que en Argentina, que también la organización sindical termina de una manera trágica, de una manera incluso podríamos decir hasta más violenta, ya a través del fusilamiento de los obreros que estaban participando ¿cierto?, en huelgas, en este caso en la Patagonia Argentina. Se produce, ¿cierto?, ahí un detenimiento, por decirlo de alguna manera, de la acción de la Federación Obrera de Magallanes. Hay incluso una denuncia de quien fuera en ese momento el director del Magallanes, y que fuera también parte de la directiva inicial de la Federación Obrera de Magallanes, de Gregorio Iriarte, que señala y reclama porque los medios de comunicación, salvo un medio de comunicación en inglés, ¿ya? Nadie señaló lo que estaba pasando en este caso, o lo que pasó con estos enfrentamientos tan graves que hubieron en contra de la sede de la Federación Obrera de Magallanes, y que se actuó en este caso bajo total impunidad. Claro, y la Pero en contrainformación ya, era justamente la imprenta que fue quemada en el mismo incendio. exactamente, claro. Y aparte de eso, en ese mismo momento se atacó otro medio de comunicación, que era el socialista, ¿ya? Y que también fueron inutilizadas, ¿cierto?, las dependencias donde se encontraba este medio de comunicación. Pero como hablábamos nosotros también antes ¿cierto?, del inicio del programa,
se produce lo que se llama el topo de la historia. Así como nosotros no verificamos el minuto en donde aparecen con esta fuerza, ¿cierto?, las ideas anarquistas fundamentalmente, después hay un momento de repliegue el movimiento popular en Magallanes, pero aparece nuevamente a comienzo de las décadas del 30, ¿cierto?, con la aparición del Partido Socialista de Magallanes, ¿cierto?, y aparece nuevamente digamos, los movimientos populares en Punta Arenas, que también tienen movimientos y la creación de partidos políticos, ¿cierto?, que tienen mucha importancia, mucha trascendencia para la historia política de nuestra ciudad y de nuestra región. La relación que existe entre esta fecha y la que se avecinaba en octubre, de los 400 años del descubrimiento o de la llegada de Magallanes al estrecho. Y ahora este año obviamente también está unido estos 100 años con esos 500. ¿Qué relación hay o qué relación aparente se puede ver en ese instante? Creo que es importante lo siguiente, cuando hablábamos de esta aceleración, ¿cierto?, de los 500 años, nos tuvo una consecuencia indirecta en el pensamiento de muchas personas, ¿ya? Que es efectivamente cuando nosotros pensamos en la historia de la región de Magallanes, qué hechos o qué temas nosotros tenemos que revisitar, ¿ya? Claramente, o sea, los 500 años son una fecha que puede ser considerada muy importante desde el punto de vista, por ejemplo, de la primera globalización, ¿ya? Una revolución en la tecnología, de las comunicaciones, esta circunnavegación, ¿cierto?, que existió. Pero desde el punto de vista de los habitantes de la región de Magallanes, existen muchos temas muy importantes que son propios de su historia social, ya que nosotros podemos revisitar con muchísima energía para entender también lo que nuestro entorno, para entender, ¿cierto?, la historia de este pedazo, ¿cierto?, de tierra que está en la Patagonia, entender, por ejemplo, lo que son la historia de los pueblos originarios, ¿ya?, que son pueblos milenarios y que han tenido su cultura, sus costumbres y temas que también debemos revisitar, algunos de ellos también que nos dejaron de una manera también dramática, trágica. Esos son temas que debemos conocer, que debemos conocer en las escuelas, conocer también la historia de las organizaciones sociales, de la Federación Obrera de Magallanes, de los sindicatos previos, de los medios de comunicación, de esfuerzos que también hicieron personas, en este caso los trabajadores y trabajadoras, ¿cierto?, de la región de Magallanes. También todos los esfuerzos que se han hecho en el campo de la cultura. Cuando hablamos de la Sociedad de Instrucción Popular como una institución educativa en donde, por ejemplo, trabajó Gabriela Mistral, hablamos que es una escuela nocturna para trabajadores, todos los esfuerzos también que hizo la Federación Obrera de Magallanes y en realidad toda la historia. Hay muchos elementos, lo que es la migración la migración golondrina, como un proceso también importante de estudio que en definitiva es la historia de la cultura de esta zona grande que es la Patagonia y que nos conecta a todos, independiente que vivamos en Punta Arenas, que vivamos en San Julián, que vivamos, ¿cierto?, en Comodoro Rivadavia, en Chiloé, en Puerto Montt. Todas las personas que vivimos en esta tierra nos sentimos conectados por algo, por alguien, por algún familiar que vive en algún lugar, por alguna historia, por alguna amistad. Todo eso tiene un sentido, pues, que tiene que ver con la historia social, que tiene que ver con la historia también de la gente del territorio de Magallanes. Valentín, agradecerte la conversación, el espacio que hemos tenido para reflexionar no solo del hecho trágico, sino que del contexto de dónde viene y a dónde iba esta Federación Obrera de Magallanes, esta organización obrera en la región. Gracias por tu tiempo y esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias, Javier, por la invitación y un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan en este minuto. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con ¿Y tú qué opinas de día martes?